¿Alguna vez te has preguntado cómo nacimos? ¿Cómo empezó esta historia? Te podría decir que fue con una reunión, con una oración, con una simple idea, pero la verdad es que fue mucho más que eso. Esta es la historia de un llamado. Esta es la historia de nuestra fe puesta a prueba, de nuestra unión que se hizo cada vez más fuerte en cada paso. Hoy queremos contarte cómo, de un pequeño grupo de corazones unidos, nació un lugar para todos. Este es el comienzo de nuestra historia. Grabando. ¿Cuándo nació la Iglesia Bíblica de Nueva Jerusalén? Bueno, en el año 2001, un grupo de hermanos nos reuníamos en la casa de la familia Piña Castellano. Nos reuníamos en su sala. Ellos tenían que hacer un reajuste completo de todo lo que era la sala de recepción de la casa. Y allí convertían eso en un lugar de reunión. Al pensar en narrar el inicio de la iglesia, es inevitable dejar de recordar momentos de esfuerzo, de oración, de ardua lucha, porque un grupo de familias necesitábamos un lugar donde congregarnos. Y es así que la familia Piña, muy gentilmente, abre las puertas de su casa para nosotros comenzar a reunirnos los días domingos. Estábamos en una disyuntiva si buscar un local, congregarnos en un parque, un colegio, había todas esas posibilidades, pero para local había que pagar un alquiler. En una residencia, ¿cómo se llama? El Salón de fiesta. Salón de fiesta había que pagar también. En un parque los hermanos no iban a tener ese compromiso, vamos a decirlo así, como estar reunido en un lugar cerrado. Entonces yo asomé la posibilidad de que nos reuniéramos en la casa y aceptaron todos los hermanos. Un 19 de agosto de 2001, la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas manda una comisión para establecernos formalmente como la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén. Se nombra una directiva temporal compuesta por 5 personas: William Durán, Jesús Tablante, Rafael Zamora, América Bordones y esta servidora Tibisay Tablante. Cada uno llevaba implícito un ministerio diferente: el diaconado, la tesorería, el evangelismo, la secretaría y la educación cristiana. También estábamos asistidos por el hermano José Márquez, quien partió con el Señor, que para aquel entonces él era el presidente de la región 4. Y ese grupo fue creciendo, se fue consolidando hasta el punto de entender que necesitamos conformarnos o consolidarnos como iglesia. En el año 2001 se dio una reunión en la cual la OICE, la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas, la MAE, la Misión Alianza Evangélica, y también en presencia del hermano Asdrúbal Ríos, pues nos reunimos y le dimos inicio, le dimos forma a lo que sería más adelante la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén. En esa reunión, pues se escogió un equipo de trabajo y se tomó la decisión de invitar al hermano Stalin Salinas como pastor para apoyar a este grupo, para guiarlos en estos primeros pasos que implica la conformación de una iglesia. Quiero mencionar al hermano pastor Stalin Salinas, que es un trabajo muy importante de crecimiento espiritual para la iglesia. El hermano Stalin Salinas traía cada domingo la meditación, la predicación y también dictaba algunos talleres los días sábados. El hermano viajaba desde Valencia a Caracas y pasaba el día con nosotros y luego regresaba por la tarde a Valencia. El grupo como tal estaban encargados Tibisay, William, estaba mi papá,
estaba mi mamá, habían varios que estaban como encargados de que este grupo empezara a reunirse y a crecer. Ellos se encargaban de lo que era la parte de llevar la palabra. William Durán se encargaba mucho de esa parte. Y en la parte de dirección del servicio, de lo que hacíamos, mi papá dirigía, yo apoyaba con la guitarra. Mi esposo también a veces apoyaba con la guitarra. Y mi mamá también dirigía. Y así empezamos. Matilde también estaba en ese grupo. Y así empezamos a domingo a domingo a ir formando este grupo que ha sido una bendición. Bueno, los jóvenes de esa época o de ese tiempo había un buen grupo. Estaba Laura Ruz, estaba Carely, Miriam, María Alejandra, Samuel Ramírez, Samuel Ruz, Daniel, Virgilio, Bilsan, Roderick, me acuerdo ahorita, los hijos de Matilde, Lorena, Luis David, ellos siempre andaban con nosotros y bueno, y entre otros jóvenes también que estaban en esa época. Nosotros tratábamos de reunirnos los sábados, aunque no tuviésemos un espacio físico donde hacerlo, porque en la casa de los Piñas se reunían solamente los domingos. Entonces los jóvenes queríamos como que mantener el grupo, que el grupo no se dispersara, porque a veces no iban los domingos, pero que pudiesen tener un encuentro con jóvenes los días sábados. Entonces nos reuníamos, me recuerdo que a veces nos reuníamos en Parque del Este, en Bellas Artes, en las zonas de Teresa Carreño. Nos reuníamos en el UCB también, lo usábamos bastante para reunirnos y para mantener el grupo y para que el grupo se fortaleciera en ese tiempo. Hoy estamos celebrando nuestros 24 años. 24 aniversarios que implican una cantidad de éxitos conquistados, una cantidad de situaciones dolorosas, una cantidad de procesos por los cuales se tuvo que pasar para llegar a ser quienes somos hoy. Arrancamos siendo la Iglesia Nueva Jerusalén. En el camino le dimos algún ajuste al nombre, Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén, y más adelante pues creo que ahora nos identificamos más por las siglas IBNJ Caracas. Sin embargo, en ese proceso de 24 años, en ese tiempo de 24 años, hubo situaciones que nos distinguieron o nos marcaron como iglesia. Yo creo que los primeros 3-4 años fueron determinantes para consolidar al grupo. Allí algunos se comenzaron a mostrar como líderes indudables de la iglesia, personas a las que el Señor estaba utilizando para que la iglesia pudiera sostenerse. Y se conforma un grupo por trabajo, por la práctica, que iba de alguna manera a resultar ser los líderes que dirigirían la iglesia más adelante. Después de esos primeros 3 años, al 4.º año se nombra un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo, por supuesto, consolidado o conformado por este grupo que se fue levantando en esos 3 primeros años, la iglesia comienza a caminar de una forma diferente. En el año 2004, yo que me había ido a estudiar en el Instituto Bíblico de Benecer, justo cuando se estableció la iglesia, vuelvo a hacer mi año de pasantía, y en ese retorno pues conformamos un equipo directivo, un equipo de trabajo, y con ese equipo de trabajo comenzamos a trabajar en una siguiente fase. El hermano Stalin Salinas fue determinante para fortalecer las bases bíblicas de la iglesia, y fue determinante para guiar a la iglesia a esa necesidad de sanar algunas heridas que pudieran haber allí en el corazón de los hermanos que asistían a ella. Así que fue un trabajo tremendo. Cuando yo llego como pasante, el hermano Stalin sale y continuamos ahora el trabajo bajo otra condición. Nosotros comenzamos a fortalecer al grupo y tal vez a darle un poco más de expansión al trabajo que ya había comenzado el hermano Stalin Salinas.
Estuvimos varios meses en casa de mi papá. Es importante destacar que allí cuando estuvimos en el cementerio, en casa de mi papá, el hermano Stalin Salinas nos ayudó muchísimo. El pastor trabajó con nosotros desde el comienzo, trabajó con nosotros mucho el perdón, la unidad. Aprendimos mucho del hermano Stalin Salinas y bueno, estuvimos varios meses allí. De allí salimos a El Valle. En El Valle estuvimos en 2 salones de fiesta. Un tiempo en un salón de fiestas, pues estuvimos otro tiempo en el otro salón de fiestas. Y en este interín, pues cargábamos para arriba y para abajo la guitarrita, cargábamos una cornetica, exactamente. Después pudimos adquirir un teclado pequeño. Y bueno, eso era, este domingo te lo llevas tú y el otro domingo te lo llevas tú. Estuvimos allí varios meses en eso. En vista que la iglesia estaba creciendo, tuvimos la necesidad de buscar un salón mucho más grande y se hizo contacto con una hermana que logró facilitar el salón de fiesta de las residencias Anaco en El Valle. Aquí en este salón comenzamos a establecer nuestra primera escuela dominical, compuesta por una sola clase para niños y una clase de adultos que era llevada por el hermano Stalin Salinas. Y la clase de niños la llevaba Anita Durán, esposa de Johnny Durán. Un logro que también tuvimos allí es que se crea un semanario llamado El Sembrador, que era un boletín semanal que decía todas las actividades que íbamos a realizar, algunos motivos de oración y unos cumpleañeros. En ese tiempo no existía el WhatsApp, entonces este semanario era la herramienta que teníamos para estar informados. Otro detalle importante es que realizamos nuestro primer almuerzo navideño y en esa oportunidad hicimos un intercambio de regalos entre todos. También es importante que podamos resaltar que teníamos un patrimonio y quizá muchos podamos pensar de que era muy poca cosa, pero para nosotros como iglesia era muy valioso. Teníamos una guitarra, teníamos un micrófono y teníamos una corneta pequeña que trasladábamos todos los domingos en el carro y luego teníamos que recogerlo y llevarlo a la casa. Desde la residencia Anaco nos movilizamos hacia los jardines del Valle, hacia la residencia Capanaparo. Allí estábamos en un salón de fiesta y tuvimos que lamentablemente suspender la escuela dominical por el espacio. El espacio era demasiado pequeño y estuvimos allí por un breve tiempo. Después que estuvimos en este salón de fiestas, se abre la oportunidad en el Colegio Piar en El Valle. Allí tuvimos la oportunidad de compartir con una familia que cuidaba ese colegio y domingo a domingo pues estuvimos allí. Me acuerdo que en ese colegio se hizo un evento de la UJEP también. Algo muy importante, fue un reto muy grande que logramos asumir estando en este lugar. Fuimos la sede del encuentro de líderes de la UJEP, cuyo conferencista era el hermano Efraín Merche, junto a su esposa, que hospedábamos en nuestra casa y le llevábamos y le traíamos. Aún cuando no teníamos un local que nos estableciera como iglesia, nosotros allí estábamos asumiendo ese gran reto. También es en esa escuela Piar donde realizamos nuestra primera reunión de iglesia. Comenzamos a establecer servicios de oración. Ahí fueron años, fueron 4 años aproximadamente en este peregrinar. Allí se pudo establecer y salía en el semanario algunas funciones para los hermanos.
Estas funciones eran de recoger la ofrenda, de dar la bienvenida en la entrada, de repartir el sembrador, y también se pudo ampliar la escuela dominical. Se hizo 2 clases de niños y se mantenían las clases de los adultos que daba el hermano Stalin. Tengo toda mi vida dentro de la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén, pero mis primeros recuerdos son en el Colegio Piar, una de mis primeras presentaciones dando un poema. Creo que una de las cosas que más marcó mi vida es que todos hacíamos todo: limpiar sillas, recoger las sillas, movilizar, todo lo que conllevaba pues el tener los cultos los domingos. Se abre la posibilidad de una casa en Los Rosales, allí ya un poco más formal, estábamos como más establecidos, como más, había pues más base, éramos más, ya había crecido el número. Y bueno, el hermano Stalin estuvo con nosotros en todo este tiempo, mientras que nuestro pastor estaba estudiando y preparándose en el IBE. Todo este tiempo, pues fue nuestro hermano Stalin Salinas quien estuvo al frente. Se hizo necesario salir de la escuela Piar. Estamos hablando del año 2004. Ya debíamos salir de la escuela. Y es así como el Señor nuevamente preparó un lugar a través de un hermano que consiguió un anuncio en el periódico y alquilamos una casita en Los Rosales. La iglesia continuó trabajando. La iglesia no se detuvo en ningún momento. Organizamos un grupo de visita al hospital universitario y lo hacíamos todos los domingos. Eran como cuadrillas de hermanos y estamos por pisos diferentes en los hospitales. Se entregaban tratados, se hacía contacto directamente con los enfermos, se oraba con ellos y también se daba como un micro mensaje y también algunos cantos que podíamos entonar ahí en el hospital. Tuvimos también vigilias. Era importante, o como iglesia notamos que era importante la vigilia, porque sabíamos que el Señor nos estaba respaldando en todo este proceso de cambio y de maduración como iglesia. Aquí se marcó un hito en nuestra congregación, en nuestra iglesia, porque se tiene el primer taller de capacitación para maestros que lo da Miyelis Díaz. En ese entonces ella aún no se había casado con Carlos. Se tiene también el primer encuentro de parejas con el hermano Eddie Carboner, viernes y sábado sin pernocta. Y también realizamos nuestra primera escuela bíblica vacacional. Estábamos creciendo y se funda la Casa Cuna. Es decir, que ya nuestra iglesia se había extendido más. Habían domingos en que la asistencia era masiva, pero hubieron unos domingos en que empezó a mermar, y yo dije, nada, esto como que no va a surgir, esto no va a continuar, porque había mucho desánimo, Satanás haciendo el trabajo. Y entonces cuando entre los que estábamos al frente dijimos, cónchale, esto puede ser falta de un pastor que de verdad esté a tiempo completo con la iglesia. Fue cuando surgió la idea, Tibisay asomó la posibilidad de hacerle el llamado al pastor Carlos Durán. Como iglesia le hicimos el llamado al hermano Stalin Salinas para que pudiera ir a Caracas y pastorear a la iglesia a tiempo completo. Por algún motivo el hermano Stalin Salinas no pudo pastorear
y como conocíamos al hermano pastor Carlos Durán, se le hizo el llamado a él. El hermano aceptó el pastorado y hasta el día de hoy podemos decir que Dios lo ha puesto allí en la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén para que la iglesia pueda continuar trabajando en la obra de Dios. Ya el pastor tenía oferta, había sido llamado de otra iglesia en Maracaibo y prácticamente él tenía la respuesta, no la había dado, pero él tenía la respuesta para irse para allá. Cuando se le llama de aquí, de la iglesia Nueva Jerusalén, le planteamos todas las situaciones que habíamos estado pasando y el Señor le hizo cambiar de planes. Fue cuando él dijo, bueno, yo tengo la propuesta de una iglesia en Maracaibo y estaba casi que le daba la respuesta. Es más, están esperando por la respuesta, pero entonces optó por orar al Señor y cambió, o el Señor le hizo cambiar de idea o de respuesta. Hasta ahí no quedamos. Seguimos avanzando. Sin embargo, quiero hacer notar algo muy importante. Hubo momentos muy difíciles y muy fuertes para llevar adelante nuestra congregación. Hubo momentos de desánimo, de tristezas, de lucha, en la que teníamos que sacar fuerza de donde no teníamos. Es entonces cuando nosotros comenzamos a tener ese contacto con Carlos Durán. Siempre nosotros realizábamos una llamada telefónica a Carlos, que era un estudiante del Instituto Bíblico Benecer, y él nos decía, sigan adelante, no se detengan. Es decir, que aun cuando Carlos Durán no había sido instalado como pastor, él nos estaba pastoreando a la distancia a través de los distintos lugares donde nos íbamos desplazando. Él comienza sus pasantías aquí, junto con el hermano Stalin. Estaban juntos trabajando en este proceso que él debía culminar, que era el de sus pasantías. Y bueno, obviamente ya el hermano Stalin fueron 4 años que el hermano Stalin estuvo viniendo domingo tras domingo. Y bueno, ya obviamente se estaba viendo la necesidad de un pastorado a tiempo completo. Como tal, el ministerio infantil se afianza ya en la casita de los Rosales, en donde empezamos a tener lo que era un ministerio infantil. Ya ahí teníamos algo más claro de lo que teníamos para trabajar con los niños. Aunque suene extraño, teníamos, porque bueno, fue ahí donde yo di a conocer el que mi trabajo era estar con los niños. Tuvimos nuestra primera escuela bíblica vacacional. Tengo en mis recuerdos que eran muchísimos niños, no sé si era porque el espacio era pequeño a comparación de lo que tenemos ahorita, pero saber que estar desde los inicios obviamente marca un antes y un después, porque en principio éramos como 4, 6 niños, y ya pasar a ser mucho más de 30, donde ahorita ya gran parte de nosotros pues somos jóvenes. Es algo muy bonito porque soy parte de ese crecimiento dentro de la iglesia, y saber que todo lo que me han enseñado aquí pues me ha hecho creer y saber lo que sigo, a quién sigo en mi vida. Pasamos ahora a una nueva etapa, la etapa de tener un local alquilado, un lugar donde poder reunirnos. Antes de eso, la iglesia había paseado de la casa de los Piña Castellanos a algunos salones de fiesta, a algunos colegios que se abrían para que pudieran reunirse allí.
hasta que por fin, a mi llegada, coincide también con la firma del contrato para un local fijo que nos iba a acompañar por un periodo bastante largo. Un local ubicado en Los Rosales, en Caracas. Allí la iglesia se estableció, pudimos generar ese sentido de pertenencia necesario para poder funcionar, y la iglesia comenzó a experimentar crecimiento no solo en lo espiritual, sino también en lo numérico. Y en ese crecimiento numérico, pues comenzó la iglesia también a diversificarse, a establecer algunos ministerios, ministerio juvenil, a fortalecer la idea de la educación cristiana, la escuela dominical, que no existía hasta ese momento. Y una vez que la iglesia comienza a diversificarse, comienza también a crecer y a hacerse más fuerte. Llegamos a Los Rosales y allí se pudieron establecer mucha organización que la iglesia necesitaba para su crecimiento, para su estabilidad, para su desarrollo, para que otros ministerios pudiesen funcionar dentro de la iglesia. En la casita de Los Rosales comenzó el ministerio de parejas también. El ministerio de los jóvenes se estableció, empezó a crecer, ya había más un lugar donde nosotros pudiésemos estar, y ahí fuimos creciendo. Hacíamos obras de teatro, hacíamos reuniones ministeriales. Me acuerdo del Sembrador, que era un periódico que duró mucho tiempo funcionando dentro de la iglesia. Era dirigido por uno de los jóvenes, que era Johnny Durán. Y bueno, ese Sembrador funcionaba. Eso era nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok. Y duró bastante tiempo. Y ahí los cumpleañeros, todo ahí salía lo que la iglesia iba a hacer durante la semana. Y uno, cuando llegaba a la iglesia, le daban su Sembrador. Y ahí uno tenía toda la información de la iglesia. Allí en la iglesia, pues ya el pastor Stanley cumplió su función durante este tiempo con la iglesia. Muy agradecida con el pastor Stanley, una bendición del Señor que nos dio en ese tiempo. Y llega la instalación del pastor Carlos, que ya por voluntad del Señor decidió venirse a pastorear aquí a Caracas, y damos muchísimas gracias al Señor por eso. Porque, bueno, me recuerdo que ese tiempo, ya la noticia era definitiva, que el pastor Carlos se venía para acá. Y organizaron su instalación acá. Vino el pastor Edison Sarcos de San Cristóbal, de la iglesia de Getsemaní. Vino un grupo de allá de la iglesia también, de músicos. Y ese día oraron por el pastor. Ya él creo que se había graduado del Instituto Bíblico de Benecer. Y bueno, ese día se hizo la instalación del pastor aquí en Caracas. Y bueno, desde ahí seguimos trabajando. Ya, claro, obviamente ya tenías un pastor, no solamente los domingos, sino que era un pastor de toda la semana. Entonces empezó a desarrollarse otro tipo de planificación, otros proyectos para la iglesia, para el crecimiento, para el desarrollo. En la iglesia de Los Rosales llegaron muchas familias a la iglesia. Llegaron familias que hasta el día de hoy están acá con nosotros, de mucha bendición para el crecimiento de la iglesia. Hasta el momento que, bueno, el Señor nos permitió salir del local de Los Rosales. Llegó el momento, pues, que también el lugar donde estábamos, que nos sentíamos cómodos, teníamos que movernos de allí. Iban a vender la casita y aún no era el lugar que el Señor tenía para que nosotros nos estableciéramos finalmente. Después de pasar en el colegio en la casita de la Roosevelt, que vamos al colegio Eli Verdón, ya Miguelis ya tenía algo más establecido. Y recuerdo que la ayudaba a trabajar con los niños pequeños. De hecho, en la casita de la Roosevelt comenzamos con el proyecto de Casa Cuna. Y le pudimos dar atención a esos niños chiquitos, o sea, que estaban de meses, como hasta los 2 años. Pero por temas de no estar establecidos en un lugar, no se pudo seguir. Después llegamos al colegio de Liberdón. No recuerdo ahí no tuvimos plan vocacional, sino que llegamos aquí a donde es San Martín. Aproximadamente
de 10 meses a un año estuvimos allí, logrando continuar con nuestra escuela dominical, con programas especiales que se hacían por Día de Madre, el Padre, etc. Tenemos que irnos a un colegio que abrió sus puertas para que pudiéramos reunirnos en su auditorio, el Colegio Iberdón. Y allí estuvimos un tiempo también. ¿Cómo sirvió ese proceso allí en el Iberdón para unir a la iglesia? Nos pareció sorprendente porque aun cuando estábamos en un lugar que no era nuestro, tenemos que ir con nuestras sillas, con nuestros aparatos, con todos los equipos el domingo en la mañana y salir con todos nuestros equipos una vez que terminara nuestras reuniones. La iglesia siguió experimentando crecimiento. Allí también otro proceso más, ya éramos un grupo más, pero uno como que siempre tenía la incertidumbre, vamos a seguir cambiando de local, algo así, ¿no? Pero de allí nos movimos hacia San Martín a establecer la iglesia que es hoy día y que ya ustedes continúan su historia. Oramos por la necesidad de un local y el Señor nos presenta un local en San Martín y se da la oportunidad de alquilarlo y estamos por un buen tiempo en ese local en San Martín. El aforo máximo del local de San Martín era 74 personas, no solo porque era la cantidad de sillas que teníamos, sino también era porque lo que podíamos meter. Y bueno, el proceso de crecimiento fue mayor porque bueno, ya aquí en San Martín nos establecimos y nos dimos cuenta de que bueno, gracias al Señor hasta aquí. Como que llegamos a la tierra prometida. Sí, como que ya este era nuestro lugar. Y bueno, aquí ya el Ministerio de Jóvenes venía súper establecido, ya venía con más crecimiento y aquí, cuando llegamos acá, hicimos el primer campamento de jóvenes. Ya había un grupo grande de jóvenes, un grupo consolidado y hicimos ese primer campamento de jóvenes y después de ese pues vinieron muchos más. Llegó el punto en que en la iglesia llegó a asistir a 104 personas, más o menos 105 personas, y ya teníamos gente sentados hasta en las escaleras. Nos habíamos sobrepasado del límite máximo de la iglesia por mucho, del local por mucho. Y comenzamos a orar al Señor por un nuevo local. Creo que en ese tiempo el Señor nos enseñó a esperar en Él, a entender que Él tiene planes para nosotros y que todas las cosas que el Señor tiene para su iglesia las va a ir dando en el momento que necesita darlas, en el momento que tiene que ser. Y le damos gracias a Dios porque pasado el tiempo el Señor nos dio la planta alta de ese local en San Martín, que ahora es un local mucho más amplio en el que cabemos mucho más personas, y hoy estamos celebrando 2 servicios en ese local más amplio. Y la parte de abajo, que fue el inicio de nuestra iglesia en este sector, ahora es el lugar donde nuestros niños se reúnen todos los domingos para tener su escuela dominical y su iglesia infantil. Le damos gracias al Señor porque en todas estas etapas el Señor nos ha permitido experimentar crecimiento constante, continuo, no solo numérico, sino también un crecimiento muy centrado en su palabra. Pensar en ese primer servicio, en esa primera reunión que tuvimos en casa de mi papá, y luego comparar el primer servicio que tuvimos ya aquí en este local, es extraordinario. Es extraordinario porque la diferencia es abismal. Ver cómo el Señor fue trabajando año tras año, proceso tras proceso, con cada uno de nosotros, pues es una tremenda bendición. Pasamos por muchas cosas, pasamos por momentos de mucha alegría, pero también por procesos o por momentos de mucha tristeza. Y recuerdo mucho las palabras de mi mamá, cuando le decía a nuestro pastor, te veo en una iglesia grande, te veo predicando a mucha gente.
Carlos le decía, no Marta, no Marta, no Martica, no tanta gente, le decía el pastor. Y mi mamá le decía, sí, pastor, así te veo. Y recordar ese primer servicio aquí con más de 300 personas me hace ver lo grande que es Dios. Y me hace una vez más reafirmar mi confianza y en lo que he creído. Es en ese Dios que nos ayuda, que está con nosotros, que no nos abandona y que es fiel. Y que es fiel, nuestro Señor. Sí, como les dije anteriormente, durante ese proceso que vivimos como iglesia, hubieron momentos en que de verdad parecía que la iglesia no iba a continuar, porque había momentos, había servicios en que la asistencia era bastante mermada. Pero aún así, con el local que tenemos y el primer servicio, siempre recuerdo la alegría que tuvimos vernos el primer servicio allá en mi casa. Eso fue algo de verdad que a mí me marcó, y muchos hermanos con esa alegría. Qué bueno volvernos a ver. Ya veníamos dispuestos pues a continuar la obra, pero por supuesto que aquí en este nuevo local que el Señor nos dio, pues es una bendición, ¿no? Pero el recuerdo lo tengo vivito de allá de mi casa. Pero estábamos pasando un tiempo muy complicado. Habíamos tenido la intención de irnos a un local en la Urdaneta. Creímos que ese local era el lugar donde el Señor nos había llevado. De la noche a la mañana esa negociación se cayó y tuvimos que salir de allí y volver al lugar donde estábamos originalmente. Cuando la dueña de estos locales me dijo, pastor, podemos tomar posesión de la parte alta del local, que es esta donde estamos ahora, y abrió las puertas. Cuando entré la primera vez, por supuesto, pues esto no es ni la sombra de lo que es hoy. Los escombros estaban por todas partes, era un lugar que necesitaba muchísimo trabajo. Pero cuando vi el espacio que teníamos, entendí que el Señor había expandido las paredes de nuestro local para que la iglesia pudiera seguir creciendo. Y recuerdo que en medio de los escombros, porque al comenzar a remodelar, esto se llenó de escombros por todas partes y era muy difícil hasta caminar por aquí. Me senté en uno de los extremos del local, en una escalera alta que había. Subí a la escalera y me senté en la parte alta. Y me acuerdo que en ese momento le dije al Señor, Señor, permítenos ser fiel con este nuevo espacio que nos estás dando. Que comparado a lo que teníamos antes, esto era inmensamente grande. Permítenos ser fiel aquí. Y una vez que ya este espacio se nos quede pequeño, entonces tú continuarás tomando las paredes. Bueno, hoy estamos haciendo 2 servicios. Y hay domingos en los que los espacios ya no dan para más. Creo que pronto el Señor va a tener que expandir nuestro territorio. Y le doy gracias al Señor porque en su misericordia Él nos permite ser fiel con lo que nos ha dado. Y siendo fiel con lo que nos ha dado, Él se encarga entonces de expandir el territorio que debemos ahora alcanzar. Justo antes de la pandemia, comenzamos a manejar la idea de una reingeniería. Queríamos llevar a la iglesia a una nueva etapa. Y planteamos un nuevo modelo, comenzamos a reunir a la iglesia sin saber que la pandemia nos iba a alcanzar de la forma que nos alcanzó. El Señor nos ha ayudado, bueno, hasta el día de hoy. Pasamos la pandemia. En el tiempo de pandemia fue súper complejo porque, bueno, era una incertidumbre muy grande. Y sin embargo, fue cuando la iglesia respondió y me acuerdo que hicimos plan vacacional digital
O sea, no perdimos esa conexión también, y los hermanos se esforzaban porque cada domingo la iglesia recibiera palabra de Dios, servicio, aunque fuera online. Creo que uno de los crecimientos es lo que actualmente estamos haciendo aquí. O sea, el poder compartir los testimonios por distintas plataformas digitales, eso también es parte del crecimiento. O sea, gracias a ese crecimiento se han abierto las puertas para ministerios que nunca llegamos a pensar, tal vez por ese tiempo que uno está viviendo, pero a medida que van pasando los años, pues la tecnología avanza. Entonces eso ha hecho que también nosotros abramos las puertas a cosas que sí tiene su pro y su contra, pero el ver que la iglesia ha respondido a eso que también pues tal vez es desconocido o que lo veíamos inalcanzable, lo podamos estar logrando y podamos pues llevarle en nuestro testimonio como iglesia, porque fueron tiempos duros para poder llegar hasta aquí a lo que tenemos hoy en día, que tal vez no sabemos si este es nuestro lugar o no, pero ahorita donde el Señor nos tiene, claro, es donde hemos podido llevar la palabra de Dios, se han podido fundamentar los ministerios, tener una mejor base, darle crecimiento a otros y que la gente que entra pueda tener la libertad de entrar o sentirse parte de un ministerio donde él va a crecer y también va a llevar al crecimiento de otras personas. Unos valores que veníamos trabajando desde hace un tiempo atrás, comenzamos a manejarlos de forma más directa con la iglesia, que la iglesia pudiera conocerlos, pudiera empaparse de ellos, pudiera vivirlos. Y la iglesia ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo 5 valores que han sido fundamentales para que nuestra iglesia pueda llegar de donde estaba al lugar donde está hoy. Esos 5 valores son firmes en los principios bíblicos, santos en nuestras conductas, amorosos en nuestras relaciones, evangelistas en nuestro estilo de vida y comprometidos en nuestro servicio a Dios. Esos 5 valores comenzamos a manejarlo antes de la pandemia con la intención de hacer algunos cambios que cuando llegó la pandemia nos obligó a detenernos, a reformular todo lo que teníamos previsto, pero ya teníamos el impulso con el que habíamos comenzado. Ese irnos a nuestros hogares durante el tiempo de la cuarentena y volver más adelante, un par de años después, pues hicieron que estos valores pudieran arriesgarse un poco más en el contexto familiar de nuestra iglesia. Hoy por hoy son los valores que nos sostienen y son definitivamente los valores para los cuales trabajamos y creemos que todo cristiano que conoce y vive esos 5 valores puede vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Nuestro fundamento como iglesia creo que va a durar por muchas generaciones, porque somos una iglesia que evangeliza, consolida y desarrolla. Yo creo que ese fundamento le va a permitir a los niños, jóvenes y adolescentes de esta época permanecer en los caminos del Señor. Siempre van a haber luchas. Siempre no hay una iglesia perfecta, pero sí tenemos el deseo y la voluntad de recibirles, de servirles, de ayudarles. Siempre nuestras manos van a estar extendidas a todo aquel que necesite de nosotros. Porque somos una iglesia, somos un cuerpo y el Señor se agrada de servirle, porque para eso hemos sido llamados. Hoy, evaluando mis 21 años de pastorado en la iglesia, hoy puedo decir lo siguiente. Cuando yo llegué aquí, conseguí una iglesia literalmente agotada y con los brazos abajo, que creo que eso facilitó el proceso para que algunas condiciones que podían ser muy complejas para la iglesia las aceptaran, porque se sentían agotados y saben, vieron como una alternativa. Vamos a aceptar esto. Y fuimos trabajando juntos y fuimos construyendo juntos. 21 años después para mí, 24 años después para la iglesia. Hay una iglesia mucho más madura, mucho más consciente del trabajo y del rol que tiene. El equipo de trabajo de la iglesia continuamente está creciendo.
continuamente hay personas que quieren sumarse a todas las áreas que implica la Iglesia Bíblica de Nueva Jerusalén. Entonces ya no estamos hablando de una iglesia que necesita ser guiada tal vez en la estructura que la define, sino una iglesia que conoce bien su estructura y que cada uno que va llegando a la iglesia quiere hacerse parte de esa estructura. Y sumándose a ese gran equipo de trabajo, pues seguimos marchando, creciendo a la par, creciendo cualitativamente a la par que estamos creciendo cuantitativamente. Y bueno, la transición, hemos visto la mano del Señor en toda la historia de la iglesia. En estos 24 años hemos visto su mano poderosa ayudándonos y respaldando el ministerio y respaldando a la familia pastoral y bendiciendo a la iglesia con un equipo de trabajo grande, un equipo de trabajo comprometido, un equipo de trabajo que de verdad ama a la iglesia, ama al Señor. Y le encanta servir al Señor, de verdad. Yo creo que el Señor ha visto esas cosas en esta iglesia y le ha dado su bendición. Bueno, iglesia, mis padres me han enseñado a servir al Señor. De ellos he tenido el ejemplo de entrega, de dar todo lo que esté en nuestras manos para servir al Señor. Y tal como lo dijo mi papá, no hay una iglesia perfecta. No somos una iglesia perfecta. Pero sé que el Señor ha ido trabajando con cada uno de nosotros para ser una iglesia bíblica que lleve el amor y lleve el mensaje de Cristo hacia los demás. Creo que soy un ejemplo claro de que lo que mis padres creyeron es algo que me han enseñado a mí y ahora es algo que les enseño yo a los niños. Y creo que pueden sentirse seguros que lo que les estamos enseñando es bíblico, es cristocéntrico y que esperamos en el Señor que Él pueda tocar sus vidas y que ellos puedan aflorar sus talentos y sus dones en la iglesia en donde crecieron. Amén. Pues yo creo que de los 5 valores, el que más resalta tiene que ser, espero yo que sea, amorosos en nuestra relación. Creo que es una iglesia muy cálida. En una ciudad como Caracas, eso de la calidez humana, el tener a alguien que te abrace en un momento determinado, se pierde. Es una ciudad tan congestionada que la gente se despersonaliza. Llegar a un lugar donde puedas ser recibido con un cálido abrazo, con un amor genuino, que te invita a entrar, que la gente en poco tiempo se siente parte de la familia. Creo que eso es una característica que distingue a la Iglesia Bíblica de Nueva Jerusalén. Amorosos en sus relaciones. A veces confundimos la iglesia con el lugar donde está. Y la iglesia es su gente. Yo creo que en 24 años que tiene la Iglesia Bíblica de Nueva Jerusalén, más que la filosofía, más que los valores, más que las experiencias que hayamos podido acumular en esos 24 años, lo que hace maravillosa esta iglesia es su gente. Y tendríamos que comenzar dándole gracias a Dios por aquellos que compartieron este viaje con nosotros y que ya no están, que partieron y ahora están con el Señor, que su trayectoria aquí terminó, su propósito terminó, pero parte de su propósito en la vida fue bendecir a esta iglesia. Y podemos recordar allí al hermano José Márquez, tal vez uno de los primeros, a la hermana Alba, y pudiéramos recordar al hermano Jesús Tablante, y pudiéramos recordar a muchos y llegar hasta recientemente la hermana Marta Piña, que era aquella que abría las puertas de su casa junto con Carlos, su esposo y su familia, para que la iglesia pudiera comenzar a reunirse. Todas estas personas fueron determinantes para que la iglesia pudiera llegar a lo que es hoy. Pero más aún, aquellos que a lo mejor ya no están porque el Señor los llevó a otras partes a continuar adelante su trabajo, William y Tibisay, fueron determinantes para que la iglesia pueda llegar hasta el punto donde está hoy. Pero no podemos cerrar
sin decir que hubo 3 cosas que a nosotros nos decían que el Señor estaba siempre con nosotros en cada paso que dábamos. Uno era que cuando nos íbamos a cambiar de un lugar a otro, el Señor ya tenía la persona, el contacto con quien íbamos a hablar para llegar allí. El otro es que siempre avanzamos. En cada lugar teníamos un logro. Y lo tercero es que tuvimos el respaldo de Carlos durante todo ese tiempo y la iglesia crecía en número y en armonía. El Señor siempre, desde sus inicios, desde el 2001 hasta ahora, el Señor estuvo y seguirá estando presente con la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén. Ellos eran aquellos que impulsaron a la iglesia en esos primeros años para que su fe no decayera. Y como ellos, tantos otros que no están hoy con nosotros, porque el Señor los llevó a otras latitudes. Pero los que estamos presentes, yo no sé cuántos de los que estamos presentes hoy estuvimos desde el inicio, desde aquella reunión el 19 de agosto de 2001. Pero definitivamente esa gente que se ha mantenido esos 24 años ha sido una bendición para esta iglesia. Todos. Y los que están hoy y los que han ido llegando a lo largo de ese tiempo y aún los que están recién llegando son una bendición para que la Iglesia Bíblica de Nueva Jerusalén pueda llegar a ser lo que es hoy. Así que si a alguien hay que agradecer en el sentido humano, es a este grupo de personas que el Señor ha puesto, porque todo el que ha pisado este lugar, el Señor lo ha traído con un propósito y para hacerte bendición. Ahora, hermano, la gratitud mayor es al Señor. Saben, nadie ama a la iglesia de Cristo más que Cristo. Él la ama tanto que murió por ella. Y saben, cada vez que vemos cómo el Señor nos ha bendecido, podemos decir: Señor, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Cada vez que vemos una meta alcanzada, podemos entender: Señor, cuánto nos amas. Y aún cada vez que pasamos por un desierto, nos ha tocado pasar por desiertos larguísimos, dolorosísimos algunos de ellos, podemos decir: Señor, cuánto nos amas, porque nunca hemos pasado por un desierto que hayamos tenido que atravesarlo solos. El Señor siempre ha estado con nosotros. Gracias al Señor, somos lo que somos.